Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos ya en nuestra sexta semana de este curso intensivo de Eneagrama a distancia. Hoy, en la segunda parte del módulo 3, titulado Subtipos, Variantes y Agrupaciones, nos vamos a centrar en los subtipos, ¿sí? Vamos a hacer una descripción general de las variantes instintivas. Tenemos tres instintos: el de autopreservación, el sexual y el social, como ya lo hemos adelantado en alguna clase anterior. Vamos a centrarnos en la descripción de estos subtipos, y dentro de los subtipos van a ver en la clase de hoy que algunos subtipos tienen una particularidad respecto de, de los otros dos, ¿sí? Tenemos tres subtipos en cada uno de los estilos de personalidad. Uno de los tres subtipos tiene una particularidad que hace que lo vamos a denominar contratipo. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué se trata bien en detalle en la clase de hoy. Nos vamos a centrar en el foco de atención de cada uno de los subtipos, ¿sí? En los 9 estilos de personalidad. En total vamos a describir 27 subtipos, porque tenemos 9 estilos de personalidad básicos que ustedes ya lo conocen, con 3 variantes cada uno, ¿sí? De acuerdo a estos 3 instintos de autopreservación, sexual y social. Los referentes principales sobre los que nos vamos a basar en las descripciones de estos subtipos son Claudio Naranjo y su discípula Helen Palmer. Pero también vamos a mencionar el aporte de uno que otro autor, y vamos a hacer también nuestro aporte propio. Van a ver que algunas descripciones de los 27 subtipos no coinciden exactamente con las que dan Naranjo y Palmer, y tienen que ver con un aporte personal de mi parte acerca de los subtipos. Muy bien. El instinto primario, el instinto más básico, que está presente en el cerebro de cualquier mamífero, e incluso en los reptiles también, es el instinto de autopreservación, ¿sí? El instinto de autopreservación dirige la atención a todo lo que se relaciona con la seguridad y el bienestar del individuo. En el caso de los seres humanos, tiene que ver con una preocupación acerca de cuestiones materiales y bien cotidianas, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, la comida, que tiene que ver con el dinero, tiene que ver con cuestiones prácticas. Uy, necesito reparar algo que se rompió, necesito ocuparme de la limpieza, necesito hacer una determinada organización en mi agenda para solucionar tal problema práctico material. Entonces, la atención, cuando está movida por el instinto de conservación o instinto de autopreservación, lo van a encontrar en la literatura de las dos maneras: instinto de conservación o de autopreservación, ¿sí? Es lo mismo. Cuando la atención está movida por este instinto, decíamos, la atención se dirige a en cuestiones prácticas, cuestiones de la seguridad y del bienestar. Por ejemplo, la temperatura ambiente, buscamos comodidad, buscamos una temperatura adecuada, que haya aromas agradables en el ambiente. Por ejemplo, todas estas cuestiones prácticas y cotidianas tienen que ver con el foco de atención que está siendo guiado por el instinto de autopreservación. Pero también tenemos el instinto sexual, ¿sí? El instinto que pertenece más a al sistema límbico, ¿sí? A la segunda capa de la cebolla de las tres que constituyen nuestro cerebro, ¿sí? Y tiene que ver con el instinto, un impulso que nos lleva a hacer una conexión intensa con un otro, ¿sí? No es una conexión de tipo emocional muy evolucionada, no es una conexión de amor propiamente dicha, ¿sí? El instinto sexual es una conexión intensa, ¿sí? De uno a uno. Por eso también
Helen Palmer va a llamar a este instinto, en vez de instinto sexual, lo va a llamar uno a uno. Y Mario Sicora, ¿sí?, en el campo del coaching, va a también a eliminar la palabra sexual, porque en el ámbito de las empresas no queda muy bien, digamos, hablar de instinto sexual, como, tengo como instinto predominante el instinto sexual. Entonces, la verdad que sonaría un poco raro en un ámbito, digamos, institucional o empresarial. Entonces, él cambió la palabra sexual, por transmisor, ¿sí? Entonces, al instinto sexual él lo llama transmisor. La idea que está detrás tiene que ver con conectar para transmitir algún tipo de legado, ¿sí? En los animales, en la naturaleza, vemos que el instinto sexual lleva a los animales uno a uno a copular para perpetuar la especie. Entonces, el uno a uno y el transmisor son dos conceptos que están relacionados con el instinto en el mundo de la naturaleza, en el mundo de los animales, ¿sí? La conexión y la transmisión son parte de este instinto sexual. Ahora, ¿cómo se da este instinto en un plano humano, en el plano psicológico o en el plano del comportamiento? Cuando la atención está motivada por este instinto sexual, la atención se dirige a personas puntuales que nos interesan, ¿sí? Entonces, de alguna manera buscamos llamar la atención del otro y transmitir un legado, que a veces puede ser intercambiar una conversación, o intercambiar números de teléfono, o intercambiar algo que favorezca el vínculo, digamos, o algún tipo de contacto con el otro, ¿sí? Entonces, tenemos el instinto de autopreservación y el instinto sexual. En tercer lugar, tenemos un instinto que tiene que ver con buscar a la manada, buscar al grupo, buscar a los que pertenecen a nuestra misma especie. Esto lo vemos en los animales como un impulso gregario, ¿sí? Entonces, buscamos al grupo. Un grupo tiene una determinada jerarquía, ¿sí? En las manadas siempre hay un alfa, que es de alguna manera el líder del grupo, y hay distribución de roles. Lo vemos claramente también en los insectos, ¿no? Las hormigas, las abejas, cómo se están perfectamente organizadas. Hay, por supuesto, un líder y hay distribución de roles. Bueno, todo esto tiene que ver con el instinto gregario en el ámbito de los animales. En el caso de los seres humanos, el instinto social, que pertenece a la tercera capa de nuestro cerebro, ¿sí?, a la neocorteza, tiene que ver con generar una determinada sociedad o una determinada organización social y una determinada cultura, códigos, símbolos, jerarquías, escalafones y una determinada distribución de roles, ¿sí? Entonces, cuando estamos movidos por el instinto sexual, nuestra atención se dirige al grupo, se dirige a encajar en un determinado sistema jerárquico, a ocupar algún tipo de función o ocupar algún rol dentro de ese sistema jerárquico o de esa organización. Buscamos participar y pertenecer, ¿sí? En los animales, el instinto sexual está ligado a la supervivencia, lo mismo que, porque por supuesto un animal dentro de una manada tiene más probabilidad de sobrevivir en contra de los predadores, ¿sí?, que si estuviera un animal solo. El instinto sexual tiene que ver con la supervivencia de la especie, ¿sí? Y el instinto de autopreservación tiene que ver con una conservación de la integridad del individuo, ¿sí?, concretamente. Entonces, tenemos estos tres instintos. Podemos ponerle a fines didácticos una sigla que los identifique. Autopreservación yo lo llamé AP, sexual SX y social SC. Nuestra evolución como seres humanos ha requerido de los tres instintos. Los tres están presentes en nuestro cerebro, como decíamos.
cada instinto activa de modo predominante, imprimiendo un sesgo en la atención, de acuerdo a las circunstancias estresantes que nos tocan vivir. Por ejemplo, tenemos, cuando hay dificultades monetarias, el instinto de autopreservación está más activado. Si hay alguna dificultad en la pareja, el instinto sexual, el uno a uno, está más activado. Y cuando hay dificultades en la comunicación en una comunidad, ¿sí?, va a estar más activado el instinto social. Entonces, cada instinto se activa de modo predominante y eso imprime un determinado sesgo en nuestra atención, ¿sí?, de acuerdo a las situaciones que tenemos que solucionar o a circunstancias por las que nos toca atravesar. Fuera de las circunstancias cambiantes de la vida cotidiana, uno de los tres instintos suele estar más desarrollado en la personalidad de cada individuo. Sería así algo como nuestro instinto favorito, ¿sí?, el que hemos desarrollado desde pequeño, por X motivos o por X circunstancias que nos ha tocado vivir, probablemente hayamos tenido que desarrollar más un instinto que el otro, ¿sí? Entonces tenemos ese instinto favorito que le va a dar un matiz, un color peculiar a nuestro estilo de personalidad. Entonces de ello resultan 3 subtipos por cada estilo de personalidad: autoconservación sexual y social. En total tenemos 27 y nosotros tenemos, además de nuestro estilo de personalidad principal, predominante, también un instinto que tenemos más desarrollado. Entonces ese instinto más desarrollado va a ser nuestro subtipo. En clases anteriores nosotros hemos visto la distinción entre esencia y personalidad o ego. Muy bien, siguiendo esta distinción, ¿sí?, tenemos en el centro inferior o el centro de la personalidad los 3 instintos que hemos mencionado, el de autopreservación, el sexual y el social. Mientras que en el plano de la esencia tenemos lo que Naranjo llama el instinto puro, ¿sí?, o el instinto libre también. Porque en realidad el instinto, en la perspectiva de Claudio Naranjo, está en la personalidad, en el plano de la personalidad, está influido, está limitado, constreñido, dice él, por las pasiones. Mientras que en el plano de la esencia, el instinto es espontáneo, ¿sí?, ya no está motivado por cada una de las pasiones, sesgado por cada una de las pasiones, ¿sí? Entonces, según Claudio Naranjo, en el plano del funcionamiento de la personalidad o ego, cada una de las pasiones se expresa a través del instinto. Esta es la perspectiva propia de Naranjo que les mencionaba hace un momento. Cuando la pasión va en dirección opuesta a la dirección del instinto, al subtipo lo denominamos contratipo. Vamos a poner un ejemplo. En el caso del 5, tenemos la pasión de la avaricia, que la dirección es hacia adentro, ¿verdad? Porque es una pasión que lleva a retener, que lleva a limitar la expresión de las emociones. Entonces es una pasión que tira hacia adentro, podríamos decir. Mientras que el instinto sexual es una tendencia hacia afuera, porque es al conectar con el otro, ¿sí?, el instinto del uno a uno, como le llama Palmer. Entonces, de los 3 subtipos del 5, autopreservación, social y sexual, vamos a decir que el sexual es el contratipo, ¿sí?, justamente porque hay una tendencia opuesta entre el instinto y la tendencia de la pasión. Veamos entonces, siguiendo esta perspectiva de Naranjo, cómo las 9 pasiones se van a expresar a través de los 3 instintos en cada uno de los estilos de personalidad. El estilo de personalidad 1, el perfeccionista, tiene como pasión predominante la ira,
Ya la hemos descrito a esta pasión en otras clases anteriores, ¿sí? Pero vamos a retomar en cada uno de los estilos de personalidad esta descripción breve de las pasiones. Recordemos entonces que la ira, en el caso del uno, se trata de un enojo, un resentimiento contenido, da lugar a una característica rigidez y una intransigencia, ¿sí? Hay un solo modo de hacer las cosas, es una personalidad muy crítica consigo mismo y con los demás, muy exigente, etc. ¿Cómo se expresa entonces la ira en los tres instintos? En el plano de la autopreservación, los uno tratan de tapar la ira con la preocupación obsesiva en todas sus tareas, como si dijeran internamente, debo prestar atención, no debo cometer errores. Les preocupa no ser suficientemente buenos, por lo tanto, el uno autopreservación tiene una constante ansiedad y angustia, ¿sí? Son más típicamente obsesivo-compulsivos, ¿no? O tienen una tendencia, una inclinación hacia este modo de funcionamiento de la personalidad, ¿no? Muy, muy fijos, atrapados por los detalles y obsesionados de alguna manera por no cometer errores. Entonces, el uno autopreservación, por eso lo hemos llamado preocupación. El uno sexual, ¿sí? Vamos a tener acá la pasión de la ira, que en las relaciones uno a uno se expresa a través de un comportamiento vehemente, apasionado, se muestran celosos, posesivos y explosivos. Por eso en algunos casos los unos sexuales se parecen a los 8, ¿sí? A diferencia de los otros subtipos que tienden típicamente a reprimir la ira. En cambio, el uno sexual es vehemente, por eso le damos esta etiqueta, vehemencia, ¿sí? Y es más explosivo, tiende a expresar más abiertamente el enojo. Por eso es el contratipo, es el más opuesto a la descripción general del uno. El uno social procura tapar el enojo siguiendo ideales con convicciones firmes, rígidas e incluso inamovibles. Se muestran moralmente superiores e intransigentes, como si dijeran internamente hay un solo modo correcto de hacer las cosas y ese es el modo que yo te estoy indicando, ¿sí? Entonces se ponen en ese lugar, en ese pedestal de perfectos y generalmente dan una apariencia como de superioridad moral, por eso lo llamamos así, al uno social superioridad. En el caso del 2, la pasión predominante es el orgullo, consiste en una desestimación de las propias necesidades y en una necesidad no reconocida, ¿no? Más bien oculta, de reconocimiento afectivo. Entonces son muy generosos, dispuestos a ayudar, pero también están esperando una retribución y muchas veces no reconocen que están esperando esa retribución, ¿sí? Y por estar tan pendiente de la imagen que proyectan en los demás, ¿sí? Querer volverse imprescindibles para los demás, descuida sus propias necesidades y ahí en eso consiste básicamente el orgullo. Muy bien. En el plano de la autopreservación, los dos expresan el orgullo mostrándose autosuficientes, como si dijeran internamente no necesito ayuda. Sienten que son imprescindibles para los demás y por eso reclaman un trato especial y privilegios, ¿no? Yo primero. Por eso, este es el contratipo del 2, el 2 autopreservación, que llamamos privilegio, porque de alguna manera se opone en general a esta tendencia del 2, que es a estar para el otro, ¿no? En este caso, se prioriza a sí mismo. El 2 sexual lo llamamos seducción.
En las relaciones uno a uno expresan el orgullo, tornándose decididos a conquistar, amoldan sus gustos e intereses a los del otro como una estrategia de seducción. Y si no consiguen lo que quieren, pueden volverse agresivos. El 2 social lo llamamos ambición. En el plano social expresan el orgullo, esforzándose por obtener y sostener un elevado estatus social. Cultivan su reputación y renombre profesional, adoran el reconocimiento de sus fans. Por eso, según Claudio Naranjo, estos dos sociales muchas veces se comportan como si fueran tres, ¿no? Dice Claudio, son más tres que el tres, porque cultivan esa imagen de éxito y buscan seguidores y aplauso. Se parecen mucho más a los tres. El estilo de personalidad 3, el logrador, tiene como pasión dominante la vanidad, que consiste en egocentrismo, necesidad de admiración externa, exageración de logros y de capacidades propias. Al 3, autopreservación, lo llamamos eficiencia. En el plano de la autopreservación expresan la vanidad de un modo indirecto a partir de mostrar sus obras y mostrarse eficientes, como si internamente dijeran, valgo por lo que hago o valgo por lo que produzco. Su dedicación principal está en el trabajo, no tanto en la imagen personal, sino en el trabajo. Por eso este es el contratipo, ¿sí? Es el más distinto de los tres, el 3 autopreservación, que no cultiva tanto la imagen externa, sino la vanidad se expresa a través de sus obras. Busca ser eficiente. En cambio, los otros dos subtipos son más centrados en la imagen. El 3 sexual lo llamamos imagen masculina o femenina. En las relaciones uno a uno expresan la vanidad cultivando una imagen personal atractiva, se esfuerzan por ser la mejor pareja para el otro, procuran ser sus mentores para que él o ella brille junto a ellos, ¿no? Esa es la característica del 3 sexual, es no solamente brillar ellos, sino hacer brillar a su pareja y a las personas más cercanas, ¿no? En cambio, el 3 social, lo denominamos prestigio, es típicamente más frío. En el plano social expresan la vanidad persiguiendo el prestigio, son poco espontáneos, en eso se diferencian de los dos, ¿sí? Mimetizan su imagen y expresiones a lo que valora el público, son abiertamente competitivos, presumen sus talentos, conocimientos, títulos, etc. Acá tenemos un 3 que, dicho vulgarmente, son más fanfarrones, ¿no? Entonces exageran más sus conocimientos, títulos, etc. Muestran una chapa, decimos acá en Argentina, muestran chapa, es decir, tienen esa tendencia a hacer show off, como se dice en inglés, ¿no? A mostrar en que ellos son competentes y que son de alguna manera los mejores. A diferencia de los dos sociales, sí que recién dijimos que se parecen a los tres, los dos en general, incluso el dos social, es más espontáneo y un poco más afectuoso que el 3 social, que es típicamente más orientado a metas y más, menos expresivo de sus emociones. El 4 tiene como pasión predominante la envidia, que consiste en una tristeza por una carencia que puede ser real o imaginada, ¿sí? O una ausencia que para el 4 está amplificada, ¿sí? Por medio de la imaginación. Se compara negativamente con los otros, tiene una tendencia a la melancolía, a lamentarse por lo que tenía antes y ya no lo tiene, resentimiento y un patrón evitativo o bien competitivo agresivo que se da en el 4 sexual, ¿sí? El 4 autopreservación, lo llamamos sacrificio. En el plano de la autopreservación pretenden ocultar la envidia bajo un cierto masoquismo. Me toca lo peor y lo soporto callado. Tolerar el sufrimiento y perseverar
los hace sentir especiales, son intrépidos y tenaces. Son un poco más parecidos a los 1, ¿sí? Porque son más centrados en hacer actividades, más centrados en el trabajo, y asumen mucha responsabilidad. Pero a diferencia de los 1 que lo hacen por una cuestión más ética, el 4 lo hace por una especie de sentirse especial, ¿no? Yo puedo aguantar toda esta carga y este sufrimiento que me toca. En el caso del 4 sexual, lo llamamos rivalidad, son competitivos, agresivos. En las relaciones 1 a 1 pretenden ocultar la envidia mostrándose de esa manera, competitivos, determinados a conseguir sus objetivos, como si dijeran, te voy a mostrar de lo que soy capaz. Son sarcásticos, intensos y vengativos. En eso se parecen un poco a los 8. El 4 social, en cambio, tiene un patrón más evitativo, por eso lo llamamos vergüenza. En el plano social pretenden ocultar la envidia, mostrándose sofisticados, snobs, fuera de lo común. Pero su baja autoestima se manifiesta como vergüenza, como un gran temor, un pavor, decimos, ante la posibilidad de ser rechazados por el entorno, o ante la posibilidad de recibir burlas por parte del entorno, ¿no? Entonces tienen esta tendencia a la fobia social, los 4 sociales, ¿sí? Muy distintos de los 4 sexuales, que son más competitivos, y el 4 autopreservación, que es más callado y más con mayor tendencia al masoquismo, ¿no? Aguantar. Entonces son muy, pero muy distintos estos 4 subtipos del 4. Estos 3 subtipos del 4, ¿no? Sacrificio, rivalidad y vergüenza. En el 5, la pasión predominante, la tacañería, es un cuidado receloso de la intimidad y el espacio, el tiempo personal con escasa expresión emocional. Por eso lo llamamos los observadores, ¿no? Se retraen, expresan poco y se retraen para tener una visión desapegada y objetiva de los acontecimientos. En el plano de la autopreservación, la tacañería los impulsa a conservar su autonomía, su tiempo, sus recursos emocionales y materiales, y para ello reducen al máximo sus contactos interpersonales y posesiones. Son los típicamente minimalistas del eneagrama, son ahorrativos. Los llamamos 5 guarida, ¿sí? Por esta tendencia a retraerse y acumular. Bien típica del 5. El 5 sexual lo llamamos confidencia, este es el contratipo que hemos puesto como ejemplo anteriormente, ¿sí? En las relaciones 1 a 1, la tacañería los impulsa a mantener la privacidad, cultivando vínculos afectivos esporádicos pero intensos, en los que se comparte la intimidad y se comparten confidencias, ¿sí? Es decir, secretos, que generan lazos estrechos. Por eso se parecen más a los 4. Son 5 que están un poco más en contacto con las emociones que los otros 2 subtipos, ¿sí? Y se muestran por esa tendencia del impulso sexual a conectar 1 a 1, se muestran un poco más vinculados a las emociones y expresan un poquito más las emociones que las otras 2 variantes, que los otros 2 subtipos. El 5 social lo llamamos tótem. En el plano social, la tacañería los impulsa a acumular conocimientos sistemáticos para convertirse a nivel social en referentes, especialistas, ¿sí? De una determinada área del conocimiento. El conocimiento es poder, dice el 5 social, ¿sí? Por eso es el experto, y de ahí viene la palabra con la que denominamos a este subtipo, tótem. El tótem es un símbolo de poder, ¿sí? En este caso el tótem es el conocimiento y lo que te convierte en un especialista y que te da un cierto lugar de poder
en el plano social, ¿sí? Ambicionan reconocimiento social, a diferencia de los otros dos subtipos del 5 que no están preocupados por el reconocimiento social. Uno es más ahorrativo, el guarida, y el otro es más confidente, ¿sí? Busca más bien los vínculos más intensos y profundos en el plano del uno a uno, y no tanto el reconocimiento social como en el 5 social. El 6, el escéptico leal, tiene como pasión dominante el temor, que se caracteriza por inseguridad, ansiedad, desconfianza generalizada, un patrón fóbico o bien contrafóbico en el caso del subtipo sexual. En el plano de la autopreservación, movidos por el temor a quedar solos y desprotegidos, buscan cultivar y sostener vínculos amistosos, cálidos, son también dudosos, desconfiados, buscan reasegurar que se sostiene la amistad, como si estuvieran tanteando, como si estuvieran poniendo a prueba a ver si la relación aún se conserva. ¿Estamos bien o algo cambió? Son más afectuosos que los otros dos subtipos del 6, por eso lo llamamos 6 calor. El 6 sexual lo llamamos fuerza o belleza, en caso de varón o mujer, es el contratipo, ¿sí?, de los 6. En las relaciones uno a uno, movidos por el temor a sentirse débiles, buscan manifestar que tienen poder, fuerza física en el caso de los hombres, entonces cultivan mucho una apariencia de masculinidad, y las mujeres belleza, ¿sí? Que belleza y fuerza son ambos manifestaciones de poder, de alguna manera. Ambos se muestran desconfiados de los halagos y son dominantes, son parecidos a los 8, los 6 sexuales. El 6 social lo llamamos deber. En el plano social, movidos por el temor a ser excluidos del grupo, se apegan al cumplimiento de las reglas por encima del placer o beneficio personal, como si sostuvieran una moral kantiana. El deber es el valor supremo. Son rigurosos, son disciplinados y se parecen a los 1, ¿sí?, por esta tendencia al deber. La diferencia está entre 6 sociales y los 1, que los 1 buscan el deber por una cuestión de convicción moral o ética, ya lo dijimos, y de alguna manera canalizan el enojo a través de apegarse a las reglas, mientras que en el 6 no hay enojo, ni hay un imperativo de tipo moral tradicional, sino la moral tiene que ver con esta moral kantiana, ¿sí?, el deber por el deber, y en el fondo están movidos por el miedo, ¿sí?, el miedo a ser excluidos del grupo. El 7 tiene como pasión dominante la gula, que es un apetito desmesurado por nuevas experiencias y posibilidades excitantes, generalmente poco realistas. Vamos a ver que hay una excepción, justamente, en este estilo de personalidad. Uno de los instintos va a ser más realista, que es justamente el 7 autopreservación. Por eso lo llamamos astucia. En el plano de la autopreservación están movidos por la gula, como en los otros dos también, pero la gula los orienta en el plano de la autopreservación hacia el plano más material, más tangible, ¿no? Están predispuestos a aprovechar las situaciones para disfrutar y beneficiarse ellos y su familia, sus amigos. Son pragmáticos, son oportunistas, intrépidos para hacer negocios, ¿sí? Pero a diferencia de otros subtipos de autopreservación, acá hay una tendencia también a incluir a la familia, a los amigos, ¿no? En el caso del 7 sexual, lo llamamos fascinación, en las relaciones uno a uno, movidos por la gula, desean mantenerse motivados, compartir ideas y fantasías, acaparan la atención de los otros, se muestran encantadores, imaginativos, ocurrentes, locuaces, contadores de historias. Acá tenemos un típico 7, ¿sí?,
que es divertido, que es alegre, que cuenta chistes, que es ocurrente, conversador. ¿Mm? Y fascinación por esta gula de nuevas experiencias a través de la imaginación que los hace crear en planes a veces poco realistas. En el caso del 7 social, lo vamos a llamar altruismo. Acá tenemos el contratipo. Vamos a ver por qué. En el plano social, movidos por la gula, planifican siguiendo ideales humanitarios. Motivan y contagian a otros el entusiasmo por una causa y están dispuestos a hacer sacrificios por ella. Se muestran generosos y alegres. Acá la palabra clave es sacrificio, ¿no? Pero no un sacrificio masoquista como en el 4, es un sacrificio por una causa. Y eso es lo que hace que sea tan distinto de los otros subtipos del 7, que son más hedonistas, que priorizan más lo placentero, mientras que acá tenemos un 7 que es capaz de hacer un sacrificio por una causa humanitaria, ¿no? En algunos dicen que San Francisco de Asís es un claro ejemplo de este subtipo, ¿sí? Que no solamente es alegre, ¿sí? Porque es típica la alegría franciscana, sino que también ha generado todo un movimiento social de transformación en el siglo XIII en la Edad Media, ¿no? Una renovación en el seno de la Iglesia dentro de una rama que es la rama franciscana. Entonces acá tenemos un altruista que es capaz de hacer sacrificios con alegría por una causa. En el caso del 8, la pasión predominante es la lujuria, el apetito de intensidad o excesos, tanto en actividades como en el plano de las relaciones. Intensidad en la vida misma, ¿no? Entonces, tenemos el 8, autopreservación, lo vamos a llamar satisfacción. En el plano de la autopreservación, la lujuria los impulsa a buscar una satisfacción rápida y completa de sus deseos. Son sobrevivientes natos, son duros, implacables, determinados, focalizan sus objetivos como un cazador focaliza a su presa. Tenemos el típico 8, que es superviviente y que es duro. En el caso del 8 sexual, lo vamos a llamar posesión. En las relaciones de uno a uno, la lujuria los impulsa a ser posesivos, territoriales con sus íntimos, sus parejas, sus amigos, con la familia. Quieren ser parte activa de las decisiones del otro y lo ponen a prueba hasta que ellos logran confiar. Ahí recién se relajan, ¿no? Si no, ponen a prueba al otro hasta que ellos pueden aflojar la guardia. Por supuesto, les cuesta confiar a los 8, pero una vez que lo confían, ya se tornan más relajados, menos posesivos. En general, son protectores y más combativos que los otros dos subtipos. El 8 social, y acá está el contratipo del 8, lo vamos a llamar complicidad. En el plano social, la lujuria los impulsa a buscar complicidad para compartir las cosas buenas de la vida, con intensidad, por supuesto. No importa de qué se trate, puede ser compartir comidas, bebidas, hasta charlas espirituales, pero buscan esa complicidad. Son generosos y más amistosos que las otras dos variantes, los otros dos subtipos, ¿sí? Por eso tenemos un contratipo, porque es un 8 un poco más amistoso, más blando, socialmente hablando, que se diferencia claramente de las otras variantes, ¿no? El 9 tiene como pasión predominante la pereza mental, que consiste en un olvido de sí mismo, evita pensar en sus propias motivaciones profundas, se apega a la rutina y a la procrastinación, es decir, dejar de lado lo más importante, lo que tiene que ver consigo mismo. En el plano de la autopreservación, la pereza mental los inclina a buscar sustitutos materiales de sus auténticas necesidades interiores, que son reemplazadas por
lo material y lo externo, comida, TV, música, confort, distracciones, digamos. Son simples, son prácticos y poco reflexivos, ¿sí? Son más apegados a lo simple y lo material. En el caso del 9 sexual, lo vamos a llamar fusión. En las relaciones uno a uno, la pereza mental los inclina a amoldarse a las intenciones, proyectos y preferencias del otro, pareja, amigos, para mantener una sensación interna de armonía, de paz, en detrimento de su propia individualidad. Entonces el 9 sexual se fusiona, se mimetiza y pierde su individualidad, ¿sí? En el fondo terminan perdiendo contacto con lo que ellos realmente quieren, por complacer al otro. En el 9 social lo vamos a llamar participación, acá tenemos el contratipo. La pereza mental los inclina a sustituir su necesidad de amor y valoración por un sentido de pertenencia y participación en actividades de grupos e instituciones. Pueden ser líderes, por eso es un 9 distinto, es un 9 que ya toma protagonismo, es un 9 que busca participar, ¿sí? Entonces es parecido al 3, ¿sí? Un poco más parecido al 3. Muy bien, habiendo hecho este recorrido, vamos a hacer, antes de finalizar, un llamado de atención respecto de el aporte de Claudio Naranjo en el plano de los instintos. Por supuesto que esta visión de Naranjo viene de Ichazo, si él recibió esta visión de Ichazo, y es una visión muy importante porque actualmente hay otras visiones sobre los instintos que consideran a los instintos como totalmente independientes de las pasiones. Entonces tenemos la visión de Mario Sicora, que se aplica más en el campo del coaching empresarial. Sí tiene esa perspectiva que está teniendo mucho auge actualmente, y que las pasiones y los instintos parecen ser como dos elementos independientes. Lo rico y lo profundo de la visión de Naranjo, que viene de Ichazo, acerca de las pasiones que se combinan con el instinto, nos hace pensar en lo que decía William James, ¿no? El padre de la psicología norteamericana, principios del siglo XX. Decía, todo en la mente está unido, está vinculado. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con esta perspectiva de Naranjo, en la que la pasión realmente tiene un profundo contacto e influencia respecto del instinto y de los demás componentes también de la personalidad. En la personalidad no hay compartimentos estancos, es decir, no es que la pasión va por un lado, el instinto va por otro, sino que la pasión y el instinto van juntos, y de alguna manera los instintos se ven sesgados, ¿sí? Influidos fuertemente por las pasiones. Por eso es que la perspectiva de Claudio Naranjo sobre los instintos es tan compleja, pero es también tan rica porque nos da muchos matices en los subtipos en cada uno de los 9 estilos de personalidad. Muy bien, finalmente les voy a proponer 4 tips para el trabajo durante esta semana, el trabajo personal, el trabajo de la autoobservación. En primer lugar, a partir de las descripciones, ustedes pueden revisar cada una de las descripciones y identificar seguidamente cuál es el subtipo predominante, cuál es el subtipo instintivo que predomina en cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Cuál es el instinto que menos utilizo en general? Eso también nos da buena información, ¿no? ¿Acaso mi instinto menos utilizado es el autopreservación? ¿Qué me dice eso a mí? ¿No? Si la autopreservación tiene que ver, la autopreservación tiene que ver con ocuparse de las cosas concretas, materiales y demás.
¿Qué me dice que tenga este instinto menos desarrollado que los otros? Si fuese el instinto sexual, ¿qué me dice? Si fuese el instinto social, ¿qué información me aporta? ¿No? ¿Cómo influye el instinto predominante en mis relaciones? También es una pregunta muy importante para la autoobservación, ¿sí? Ya que el instinto va a dar un matiz, el instinto predominante va a dar un matiz peculiar a mi estilo de personalidad, ¿sí? Y eso va a influir sin duda en mis relaciones, en mi trabajo, en mi familia. ¿Mm? Finalmente, les propongo compartir también en el muro las resonancias a partir de este trabajo de autoobservación, teniendo como trasfondo los 27 subtipos instintivos. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima clase.